Padre, gracias por esta mañana, porque nos has permitido un tiempo hermoso en la adoración, en la alabanza. Gracias también porque hemos podido aprender a través de la instrucción en la clase bíblica. Hemos podido dar de nosotros en las ofrendas y también así como en los cantos. Y ahora venimos a este espacio de tiempo en el cual, Señor, quiero pedirte que no lo tomemos con ligereza, que no lo tomemos como algo ritual o algo que va a pasar y sucedió y listo, sino que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos a la palabra tuya predicada, que tengamos un concepto correcto de lo que es la predicación, que es la exposición de tu palabra, y que, Señor, tengamos una actitud de disposición, de humildad, para que cualquier cosa que tú quieras en este rato sea así hecha. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos, hermanos, revisando el Romanos capítulo 12. Y como lo estábamos viendo, estábamos en una sección que yo les había explicado. Romanos capítulo 12, básicamente la sección es del versículo 3 al versículo 8. Y esa sección trata de la relación que el cristiano tiene o debe de tener para con los demás cristianos en la iglesia local. Hemos dicho en resumen que la relación que el cristiano debe tener para con sus demás hermanos en la fe en la iglesia debe ser una disposición, una relación de servicio. Debe haber una relación de servicio. Eso yo lo introduje hace 2 domingos leyendo Juan capítulo 13, y quiero que me acompañen ahí un momento porque hay algunas cosas que quiero que veamos en Juan capítulo 13. Este no es el pasaje que vamos a estar utilizando hoy, pero quiero que nos sirva de introducción para esta mañana. En Juan capítulo 13, como ya vimos hace 15 días, estuvimos viendo cómo Jesús, sabiendo que Él mismo era Dios, sabiendo que Él mismo tenía toda autoridad, toda potestad, Él hizo un acto de humillación en el cual Él lavó los pies de sus discípulos. Yo les decía que este es un acto que en ese tiempo los esclavos más bajos eran los que tenían que hacerlo, pero aún así Jesús lo hizo. Y al finalizar, quiero que me lea conmigo el verso 16, el verso 14. El verso 14, Jesús les dice a sus discípulos: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, quiero mencionar algunas cosas acerca de este versículo. Este versículo o esta frase que Jesús le dice a sus discípulos, Jesús se la dice a ellos en un tiempo que es necesario que entendamos. Jesús se las dice a ellos la noche antes de que Él fuese crucificado y enseñado y sacrificado por nuestros pecados. Jesús ya sabía que a la mañana siguiente, esa misma noche iba a ser apresado, iba a sufrir y al día siguiente iba a ser crucificado. Jesús ya sabía eso. Jesús ya sabía que eran sus últimas horas de vida. Ahora, cuando hay alguien que está pronto a morir, puede que esté en una cama o ya esté en fase terminal, uno casi siempre está atento a las palabras de esa persona, porque las palabras de esa persona tienen gran valor. Puede que esa persona dé unas palabras de aliento a sus familiares, puede que esa persona pida lo que nosotros diríamos sus últimos deseos. Bueno, ¿quieres saber cuál es uno de los últimos deseos de Cristo antes de morir? Es que nosotros sigamos su ejemplo. El ejemplo que Él nos dio cuando Él sirvió a sus discípulos y el ejemplo que Él nos dio también mayormente cuando Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, sufrió una muerte y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Cristo nos llama a que sigamos nosotros el camino de servicio, porque ¿sabe qué? Cristo murió en la cruz para la gloria de Dios y para el servicio suyo.
y también quiere que nosotros tengamos esa misma actitud de servicio para con los demás. Pero quiero que sigamos leyendo en el versículo 15, porque él dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que ha hecho? Servir. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Nosotros servir. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y estas frases tienen particular importancia. Nosotros entendemos eso claramente. El siervo no es mayor que su Señor. El Señor, el amo de un esclavo, tiene más derechos, tiene más potestad, tiene más libertad que su siervo. ¿No es cierto? Lo mismo, el que envía es el que tiene la autoridad, es el que da la orden, es el que tiene esa posición. Tiene más, no es mayor, el enviado no es mayor que el que le envió. Ahora nosotros en relación con Cristo tenemos esa misma relación. Nosotros no somos mayor que Cristo. ¿Quién aquí es mayor que Cristo? Yo sé que ninguno se tendría el valor y el que lo hace sería bastante arrogante en decir yo soy mayor que Cristo. Nadie es mayor que Cristo. Si Cristo se humilló a sí mismo y Cristo sirvió a sus discípulos lavándole los pies, ¿tenemos nosotros más potestad que Cristo en ser nada más servidos y servidos y servidos sin nosotros no servir a los demás? ¿Verdad que no? Pero quiero que prestemos particular atención a las palabras de Jesús en el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo creo que después de estas 3 semanas que hemos estado hablando y les he estado repitiendo una y otra vez que la particular cosa que debemos de hacer nosotros como cristianos, una vez que hemos sido salvos por gracia, una vez que también estamos entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Una de las cosas que debemos de saber y que tiene que estar bien clara es que debemos de servirnos los unos a los otros. Ahora, todos lo sabemos aquí. Los que hemos estado, tal vez los que no han estado una u otra semana, ya lo están escuchando. Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esa es una de las cosas que yo quiero dejar bien en claro en esta mañana. No es solamente conocimiento, no solamente que nosotros sepamos la doctrina bíblica, no solamente que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, sino que hagamos eso que sabemos que tenemos que hacer. Porque me preocupa, hermanos, de que después de que los temas que hemos estado hablando, nosotros nada más nos quedemos en un qué bonito que estuvo la predicación, pero no tiene ninguna aplicación a mi vida. Esto es algo que me preocupa mucho. Ver que se habla de algún tema en el cual se espera que haya un cambio en nuestra vida, pero que sigamos siendo los mismos. ¿Sabe qué? Si eso sucede en su vida, si usted es uno de los que está escuchando y escuchando predicaciones relacionadas con temas que atienen a su vida y usted sigue siendo el mismo, no es bienaventurado. Porque aquí dice Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, lo que estamos estudiando, y ahora sí vamos a Romanos capítulo 12, son cosas prácticas que Pablo nos está hablando acerca de cómo debe ser nuestro servicio a los demás hermanos. Estamos viendo este tema del servicio a los demás. Lo primero que vimos está en el versículo 3 del capítulo 12 y lo leo y así recordamos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Decíamos que esto era un llamado que Pablo hace a la humildad. Un llamado que Pablo hace a que nosotros no seamos orgullosos pensando más de nosotros mismos. Porque nosotros somos una cosa y lamentablemente muchas veces pensamos más de lo que somos.
Por lo tanto, aquí Pablo lo que dice es, no piense más de usted. Si Dios le ha dado cierta particularidad a usted, Dios le ha dado una vida, Dios le ha dado dones, todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado, y eso es algo de los que vamos a estar hablando más adelante. Piense usted con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Humildad. La humildad decíamos que es reconocer cuáles son mis capacidades y actuar de acuerdo con ellas. Humildad, es lo que vimos en el verso 3. Pero luego la semana anterior veíamos en versos 4 y 5 que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Leamos versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo nos ayuda a comprender algo que debemos de comprender bastante bien, y es ¿qué significa la iglesia? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? La iglesia es un cuerpo, dice Pablo, así como un cuerpo que tiene una unidad, que es único, un cuerpo que tiene diferentes miembros, funcionalidades, un cuerpo que funciona coherentemente. Así como un cuerpo funciona, así también es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, una unidad, y también dice, y somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, y para ponerlo más claro, somos interdependientes. Nosotros nos necesitamos mutuamente. De la misma manera que yo necesito a mis demás hermanos, ellos me necesitan a mí. Y estas son cosas que tienen que quedar bien claro en nuestra mente. Pero también, vuelvo a repetir las palabras de Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este versículo tiene que quedar bien claro en nosotros esta mañana. Ahora sí vamos al texto que nos compete hoy. Porque hoy vamos a empezar, no creo que terminemos hoy, vamos a empezar a estudiar versos 6 al 8, donde Pablo básicamente lo que hace es que, necesitamos ser humildes para servirnos unos a los otros, necesitamos comprender lo que es la iglesia y qué significa ser miembros de ella, y ahora sí, vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. Verso 6, leamos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo nos trae algo, nos trae ya a donde él quería traernos desde hace rato. Desde el versículo 3 quería traernos hasta aquí. Por eso vea que inicia esta sección de manera que. De manera que es algo que nos lleva a un resultado. Cuando yo les digo, tengo hambre, de manera que voy a ir a comer. Yo siempre poniendo ejemplos con comida, pero bueno. Es una frase que nos ayuda a ver hacia dónde vamos. Entonces, Pablo aquí está diciendo, tenemos que ser humildes y tenemos que comprender cuál es la iglesia y qué es ser cada uno de miembros. Entonces, eso nos debe de llevar a algo. ¿Y llevarnos a qué? A lo que dice versículos 6, 7 y 8. Y yo les puedo decir en resumidas cuentas qué es lo que dice versículos 6, 7, 8. Versículos 6, 7 y 8 en resumidas cuentas dice, usted tiene un don de Dios, póngalo a servir, úselo. Básicamente es eso lo que dice, pero no nos vamos a quedar con eso, vamos a ir más profundo. Pablo aquí lo que básicamente nos dice, ya tenemos el conocimiento, ahora sí, manos a la obra, pongámonos en práctica. Pablo nos habla y nos introduce acerca del tema de los dones espirituales. Y eso es lo que nos va a llevar en esta mañana. Vamos a ver dos cosas acerca de los dones espirituales. Vamos a ver una vista general de los dones espirituales, porque debemos de comprender bien de qué se trata eso, y también una vista particular. Vea que acabamos de leer una lista de 7 diferentes dones, entonces quiero que entendamos a qué se refiere el don y cómo podemos usarlo. Inicia y dice, de manera que, teniendo diferentes dones, quedémonos ahí con esa frase,
lo que viene diciendo Pablo es que nosotros somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Ahora, quedémonos con esa imagen del cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Ahora, el cuerpo tiene diferentes funcionalidades, ¿verdad? Y cada miembro cumple una diferente funcionalidad. Vuelvo a dar ejemplos. Mi mano sirve para agarrar cosas. Con esta mano yo puedo agarrar esto. Y con mi cabeza no puedo agarrar este libro de tal manera que como lo hago con mi mano. Eso es porque cada parte del cuerpo tiene una funcionalidad. Lo mismo también en la iglesia. Cada quien tiene una funcionalidad. Cada persona que es parte del cuerpo de Cristo tiene una funcionalidad. Y eso se puede hacer posible porque Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Por eso es que se puede hacer posible, porque Dios ha dado dones. Entonces aquí Pablo utiliza la palabra dones. Dice teniendo diferentes dones. Eso es lo que nosotros, o tal vez usted ha escuchado en algún momento hablar acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Yo le voy a dar una definición de dones espirituales que creo que es muy pertinente y después vamos a trabajar sobre esa definición. Según John MacArthur, un pastor contemporáneo, dice que los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes. Vuelvo a leerlo. Los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes. Hay un par de cosas que quiero que veamos con respecto a estos dones. Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones. Quiero hacer una aclaración entre lo que son dones espirituales, los dones que da el Espíritu, y simples talentos, o que también podríamos titularles dones naturales. Y se los pongo de esta manera. Los dones naturales o los talentos son cosas que cualquier persona puede hacer. Podría darles algunos ejemplos. Cualquier persona puede cantar, cualquier persona puede tocar un instrumento de música, algunos pintan, y no necesariamente son los cristianos los que hacen eso. Vemos una gran variedad de cantantes en el mundo, vemos una gran variedad de pintores en el mundo, vemos una gran variedad de músicos. O sea, esos son talentos o dones naturales. Esos no son los dones espirituales, porque los dones espirituales son los dones de aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, los dones que son dados por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, un inconverso, una persona que no cree en Cristo, puede tener un talento o una habilidad en cierta área. Sin embargo, si esa persona no es controlada y gobernada por el Espíritu Santo de Dios, no podemos catalogar su talento como un don espiritual. Otra manera que podemos ver esto es que los dones espirituales son utilizados para un propósito en particular. Los dones espirituales son utilizados para la edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 y verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Alguien que use un talento, un don natural, lo puede usar para cualquier cosa. Lo usa para sí mismo, lo usa para ganar dinero, lo usa para otras personas, pero un don espiritual es el don que se utiliza para la edificación de la iglesia. Otra de las cosas que quiero que entendamos acerca de los dones espirituales es de dónde vienen los dones espirituales. Y estos vienen de Dios. La palabra don en sí mismo, la palabra don es carisma en griego, que significa básicamente un regalo de gracia, un don de gracia. Ahora, ¿de dónde, si no de Dios, es que vienen todas las cosas? Por lo tanto, un don espiritual proviene de Dios. Y es muy interesante porque si usted busca la palabra don en la Real Academia Española, que es nuestro diccionario del español, vea lo que dice. Dice, es un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Un don espiritual es un bien natural o un sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios y es de él de quien lo recibe. Pero la Biblia también nos ayuda a entender con más amplitud que
que los dones espirituales vienen de parte de Dios. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, y voy a leer versos del 4 al 11, y ahí vamos a ver donde claramente se nos dice que es Dios quien da los dones. 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Es Dios, es el Espíritu Santo es Dios, Dios es el Espíritu Santo, es Dios. Es Dios quien da los dones, no nos debe de quedar ninguna duda en ese sentido. Además de eso, vea que también esta frase en Romanos 12, verso 6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones. Esta palabra también es importante. La palabra diferente se refiere a diversidad de clase. Quiere decir que existen diferentes dones que el Espíritu Santo da a las personas. En otras palabras, no todos tenemos el mismo don, y no debería ser así. Cada quien tiene un don diferente. El Espíritu Santo es el que da los dones. En la Biblia nosotros podemos encontrar inclusive varios listados de dones, y por lo menos yo hice un recorrido a través de algunos textos donde da listados de dones, y puedo encontrar por lo menos 19 diferentes tipos de dones. Quiero que lo hagamos juntos para que ustedes vean la diversidad de dones que hay. Hay mucha diversidad de dones. Solamente en Romanos capítulo 12, donde estamos, versos de 6 al 8, encontramos solamente en esos 7 dones. Quiero que lo leamos y yo los voy a ir enumerando. Volvamos a leer Romanos 12, versos 6 al 7, y voy a ir enumerando. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, 1, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. 2, o si el de servicio en servir. 3, o el que enseña en la enseñanza. 4, el que exhorta en la exhortación. 5, el que reparte con liberalidad. 6, el que preside con solicitud. 7, el que hace misericordia con alegría. Tenemos 7 dones ahí. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y versos 8 al 10. 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10. Ahora voy a continuar contando. Llevamos 7, voy a entonces contar a partir del 7. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu 8, palabra de sabiduría. A otro 9, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro 10, fe por el mismo Espíritu. A otro 11, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro 12, el hacer milagros. A otro profecía, ya lo mencionamos. A otro 13, discernimiento. A otro 14, diversos géneros de lenguas. Y a otro 15, interpretación de lenguas. Llevamos 15 dones, 15 diferentes dones espirituales. Vamos más profundo, aquí mismo en 1 Corintios 12, pero el versículo 28. Vamos a continuar contando, llevamos 15. Versículo 28 dice, 28, dice: y aún nos puso Dios, en la iglesia, primeramente 16 apóstoles, luego 17 profetas, lo tercero maestros, ya hablamos de él. Luego los que hacen milagros, ya hablamos de después los que sanan, ya hablamos de 18, los que ayudan. 19, los que administran. Los que tienen don de lenguas, que ya lo mencionamos. 19 diferentes dones que se mencionan. Diversos dones. Hay bastante variedad.
esta lista no es exhaustiva, no es completa. Puede que yo haya dejado algunos dones que se mencionen en algunos otros lugares, pero lo que quiero darles a entender es lo que está diciendo Pablo, de manera que teniendo diferentes dones. Ahora quiero hacer una aclaración aquí con respecto a los dones, porque hay, en un ambiente evangélico, hay mucha confusión con respecto a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se pueden dividir básicamente en 3 grupos. Están lo que nosotros denominaríamos los dones de señales, lo que es el hablar en lenguas, lo que es hacer milagros, lo que es hacer sanidades, todo ese tipo de cosas que son señales. Luego tenemos los dones de verbales o dones de proclamación, en el cual podríamos incluir el don de conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, la exhortación. Y luego tenemos otro tercer grupo, que es el don de servicio, en el cual está el liderazgo, la ayuda, la generosidad, la misericordia, la fe. Tenemos esos 3 tipos de dones, pero tenemos un asunto con ese primer grupo, el grupo de los dones de señales. Esos dones, según es mi convicción, de acuerdo a la palabra de Dios, los dones estos ya cesaron. Y tras haber pasado la época apostólica, ya esos dones ya no están continuos dentro de la era de la iglesia. Porque esos dones sirvieron para autenticar la labor de los apóstoles y los profetas. Y quiero hacérselo ver. Después de que pasó la era apostólica y el canon del Nuevo Testamento fue escrito, ya no necesitamos más estos dones de señales. Porque, como les dije, los dones de señales eran para autenticar la obra de los apóstoles. De tal manera que cuando ya alguien quería saber si fulanito menciona ser apóstol, entonces, bueno, ¿tiene los dones de señales? Vea lo que dice 2 Corintios 12:12. Dice, Pablo está hablando y dice, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Eran las señales que hacían ver quién era un apóstol. Ahora, como les decía, una vez terminada la época apostólica, el canon del Nuevo Testamento es escrito y ahora tenemos una regla para saber quién habla de parte de Dios y quién no. Ya no son los dones de señales. ¿Ahora qué es? La Escritura. Ahora tenemos la Escritura por la cual nosotros podemos saber eso. Vea, le leo Hebreos 2, 3 y 4, donde nos habla de los dones espirituales como siendo parte de la época apostólica. Dice que habiendo sido anunciada primeramente, y eso se está refiriendo a la palabra del Evangelio, por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esto es un tema más amplio, pero nada más quiero mencionarlo. Entonces, estos dones de señales, hablar en lenguas, sanidades. Y cuando hablo de sanidades, hablo de que una persona tenga la potestad de imponer las manos sobre otra persona y sanarla. No estoy diciendo que Dios no sane en este tiempo. Dios sana y grandemente. Y hay muchos ejemplos de nosotros aquí sobre ese poder de Dios. Lo que estoy hablando es el don en sí mismo, el don que alguien ejerza. Entonces nos quedan los 2 grupos. El grupo de lo que son los dones de palabra o los dones verbales, y el grupo de lo que son los dones de servicio. Vamos a quedarnos ahí, vamos a continuar. Estamos en Romanos 12 y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí es con esta frase nos amplía más el concepto de los dones espirituales. Lo primero, los dones espirituales son dados por Dios. Ya lo vimos. Pero los dones espirituales son dados por Dios no porque usted y yo los merezcamos, no porque usted y yo tengamos méritos en ganar esos dones, sino por la gracia de Dios. La palabra gracia significa un favor inmerecido, significa un regalo gratuito. Entonces lo que quiere decir aquí básicamente es que los dones que usted y yo tenemos, los podemos tener porque la gracia de Dios nos los ha dado. Pablo dijo esto bien claro en el verso 3 de este mismo capítulo 12, cuando él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Es la gracia.
Los dones que nos da el Espíritu Santo nos los da por gracia, no por mérito, no porque seamos buenos, no porque dejemos de hacer aquí o dejemos de hacer allá, sino únicamente por gracia. En palabras más conclusas, si usted tiene el don de enseñanza, es porque la gracia de Dios se lo ha dado. Si usted tiene el don de servicio, es porque la gracia de Dios se lo ha dado. Si usted tiene cualquier otro don, es porque la gracia de Dios se lo ha dado. De manera que, ¿quién recibe la gloria? Es Dios el que recibe la gloria. Si los dones fueran algo que surgieran de nosotros, que nosotros pudiéramos producir, entonces ahí yo le digo, ok, llévese la gloria a usted, porque usted fue el que produjo ese don usted. Usted es el que tiene la capacidad y la habilidad de hacer X, Y o Z cosa. Pero como los dones vienen de parte de Dios y es Él el que los reparte entre los cristianos, el que recibe la gloria no somos nosotros, sino es Dios quien dio los dones. Y esto es muy importante, porque a eso es a lo que Pablo básicamente se refiere, se me olvidan las palabras, se refiere en el versículo 3 cuando dice que nosotros hemos de pensar acerca de nosotros mismos conforme a la medida de fe, o sea, conforme al don que Dios nos dio. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vean qué interesantes, 3 preguntas que le hace Pablo a los corintios. ¿Quién te distingue? Ya acabamos de ver que cada uno de nosotros somos distintos porque tenemos diferentes dones. Pero un momento, ¿quién es el que nos distingue? Es Dios. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dígame usted, ¿qué tiene usted que no haya recibido? Todo lo hemos recibido, nada lo hemos ganado. Lo único que usted y yo nos podemos ganar es la justa condenación de Dios. Por eso Dios nos da por gracia dones. Ese es su favor, su gracia. Y además dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esas preguntas debemos de hacernoslas continuamente para caer a esta frase donde Pablo nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Ahora esta frase también se refiere a que Dios no solamente es el dador de los dones y no solamente los da por gracia, sino que Él también es quien decide cuál don da a cada persona. Usted no decidió el don que Dios le dio. Déjeme decirle una cosa, si ustedes creen que si Pablo hubiera sabido que por el don que Dios le dio, ese don que Dios le dio, le iba a llevar a tener tanto sufrimiento, ¿ustedes creen que tal vez Pablo en su propia humanidad hubiera decidido que Dios le diera ese don? No creo. Pero Dios se lo dio a él. Lo mismo que los otros. En Jeremías, me llama mucho la atención Jeremías, que Jeremías en algún momento dice, y yo quise dejar de profetizar, y quise dejar de hablarles a este pueblo, pero había un fuego dentro de mí que no me permitía. Ese era Jeremías. Dios le dio un don, y fue Dios el que lo decidió. Jeremías no decidió ser profeta a un pueblo, el cual Jeremías le habló, y le habló, y le habló, y nunca nadie le hizo caso. Los dones son de parte de Dios, son dados por gracia y Él es el que decide cuál es el don que cada quien recibe. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, refiriéndose a los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Dios quiere. 1 Corintios 12:18 también dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Los dones es Dios quien los da y Él decide cuál don darle a cada quien. Quiero hacer también una aclaración aquí. Eso no quiere decir que nosotros no podamos anhelar tener algún don. Podemos anhelar tener algún don. De hecho, Pablo a los mismos corintios en 1 Corintios 12:31 les dice, procurad pues dones espirituales. En 14:1 en 1 Corintios también les dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Entonces, no es malo que usted decida, que usted quiera tener un don. Lo que quiero dejar bien claro es que usted, por más que se afane o por más que usted quiera, usted no puede obtener un don para sí, porque proviene de Dios y porque Dios es quien decide cuál don darle a cada quien. Y también, otra cosa que es muy importante, nadie puede
aparte de Dios, generar un don en usted, por más que se esfuerce. Dios es el que da los dones y Él los da a cada uno como Él quiere. Eso es una vista general de lo que son los dones espirituales. Espero que con esto haya quedado bien claro. Ahora vamos a entrar a una vista particular. Y es porque a partir de aquí Pablo, en el verso 6 estamos, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo ya ahora sí aterriza y nos dice, esto es lo que hemos de hacer. Cada uno tenemos diferentes dones, usémoslos. En resumen, eso es lo que dice. Vea lo que dice. El que tiene el don de servicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir. El que tiene el don de enseñanza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñar. El que tiene el don de dar, de repartir generosamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar y repartir generosamente. Ahora quiero que entendamos algunas cosas antes de ver esta lista, porque esta lista es muy importante que la veamos, pero también es muy importante que entendamos algunas cosas. Lo primero que quiero que entendamos es que cada uno de los cristianos tiene obligación sobre estas áreas de servicio. Si fuera de que solamente los que tienen el don están obligados a hacer alguna cosa, entonces vea qué interesante lo que dice aquí. Dice que hay personas que tienen el don de repartir, o sea, el don de dar. Entonces cualquiera podría decir, bueno, es que yo no tengo el don de dar, entonces no voy a dar. No voy a darle a mis hermanos que tienen necesidad. El hecho que alguien tenga el don, no tenga el don, no quiere decir que no esté obligado a hacer. O por ejemplo con el don de exhortar. Hay personas que tienen el don particular de exhortar, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos llamados a exhortar. Porque claramente Jesús en Mateo capítulo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Aquí Jesús no está hablando solamente a los que tienen el don de exhortar. Aquí Jesús está hablando a todos. Por lo tanto, quiero dejar bien claro, no es que ahora hay una selección en el cual solamente unos tienen que cumplir con una cosa de la fe u otros con otra cosa, sino que todos estamos llamados, por ejemplo, todos estamos llamados a evangelizar. Pero algo es cierto, hay personas que tienen un don particular de evangelización, pero todos estamos llamados a evangelizar. Entonces, el punto aquí con los dones espirituales es que hay personas que tienen el don, tienen una mejor capacidad para cierto tipo de cosas. Pero no es que no todos estamos obligados a hacerlo. Otra de las cosas también es que a todos se nos ha dado un don en particular. Eso es también bien claro. Dios ha dado dones a todos los cristianos. Lo voy a poner en palabras más simples. Si usted es cristiano en esta mañana aquí, usted tiene al menos un don de Dios. Mínimo uno. Yo no sé cuál es, pero Dios le ha dado por lo menos un don. Y mi llamado en esta mañana es, póngalo en práctica. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Dice, ¿solo a algunos? No, dice a cada uno. Y el verso 11 de ese mismo capítulo 12 de 1 Corintios dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso también debe de generar un punto de reflexión en usted en esta mañana. Porque si usted dice, bueno, Daniel está hablando de dones espirituales, Daniel está hablando de capacidades que son cedidas por el Espíritu Santo para ponerlas al servicio de la iglesia, y usted se mira para adentro y usted dice, pero yo no veo ningún don en mí. Entonces yo lo que le quiero llamar a usted en esta mañana es a que primero revise si usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Porque como dije antes, si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted no va a tener un don espiritual. Entonces es un problema mayor el que usted tiene. No es un problema de que usted tenga o no tenga una capacidad, es el problema de que usted todavía necesita ser salvo por la gracia de Dios. Por lo tanto,
tiene aún una tarea más necesaria y más urgente que hacer: revisar su corazón y ver si usted está en la fe. Otra de las cosas también que es importante que entendamos acerca del don o los dones es que estos dones son generales y no específicos. Y voy a explicarme. Lo que quiero decir es que cada uno de estos dones son diversos en sí mismo. No es que tenemos estos 7 dones que están en este texto y que las personas van a cumplirlo de una manera específica y que esa manera específica está cerrada. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el don de misericordia. Aquí se menciona aquel que tiene el don de misericordia. El don de misericordia es el don de tener compasión de los demás. Hay personas que tienen más sensibilidad para ser compasivas con los demás. Pero ese es un don muy amplio, muy vasto. Porque hay personas que tienen el don de misericordia, pero esa misericordia es solamente dirigida quizá hacia los drogadictos. A menos yo les puedo decir a ustedes claramente, yo no sé si tendré el don de misericordia, pero yo no tengo esa tal compasión hacia los drogadictos como tal vez otras personas lo tienen. Yo tengo compasión por sus almas, pero hay personas que particularmente tienen una compasión, un don de misericordia hacia los drogadictos. Lo mismo que también hay personas que tienen el don de misericordia, pero no lo tienen hacia los drogadictos. Puede que lo tengan hacia los ancianos, o puede que lo tengan hacia los niños. Entonces, lo que quiero decir es que estos dones no debemos de encerrarlos en una caja, como decir, el don de misericordia es solamente tener compasión. No, hay personas que lo expresan de diferentes maneras. Lo mismo el don de servicio. Hay personas que tienen el don de servicio y lo pueden expresar de una manera, lo pueden expresar de otra. Lo que quiero hacer bien claro es que estos dones son diversos en sí mismos. Espero haber quedado claro. Ahora sí, Pablo dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y quiero volver a caer sobre algo que ya he mencionado. Hoy no vamos a avanzar en cada uno de estos dones particulares, prefiero dejarlo para la próxima vez. Pero quiero avanzar en algo. Ya les dije desde el principio que, en resumen, lo que Pablo está haciendo aquí es, tenemos diferentes dones, usémoslos. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún museo en alguna ocasión? Casi todos hemos ido a museos. Ahí en los museos hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el museo hay museos donde usted puede ver diferentes herramientas, una colección de herramientas. Hay museos donde tal vez usted lo que puede ver son armas, hay armas, o hay artículos de uso. Y dígame una cosa, ¿qué sirve más? Por ejemplo, un martillo. ¿Qué sirve más un martillo? ¿Que esté en un museo o que esté en las manos de un carpintero clavando clavos? ¿Dónde es más útil un martillo? ¿Verdad que en las manos de un carpintero clavando? ¿Sabe qué es lo que me preocupa con esto? Que hoy en día muchas iglesias se han convertido en un museo de cristianos, donde hay un montón de personas, miembros de la iglesia, y solo están ahí para que los demás los vean. No están poniendo en uso los dones que Dios les ha dado. Entonces, lo que quiero dejar bien claro en esta mañana es, si usted es cristiano en esta mañana, Dios le ha dado un don. Úselo. Úselo. No es el don que Dios le ha dado a usted para que usted alardee de él y para que usted se gloríe de él. Ya vimos que quien debe recibir la gloria por su don es Dios. No es el don que Dios le ha dado a usted para que usted nada más diga, yo tengo un don, y usted no lo ponga en uso. Ahora, quiero también mencionar otra cosa, porque puede que usted padezca de orgullo en esta mañana. Puede que usted diga, sí, yo tengo un don, pero es que los pastores no vienen a pedirme para que yo lo utilice. ¿Y dónde en la Biblia dice que nosotros, los pastores o los líderes, están obligados a andar buscando a ver cuál es el don de cada persona? ¿Eso es lo que dice Pablo acá? No, Pablo dice, el que tiene el don de profecía, úselo. El que tiene el don de servicio, úselo. El que tiene el don de enseñanza, úselo. No es el que tiene un don, espera que el pastor venga y le diga para ver si lo va a poner en uso. No es eso lo que está diciendo Pablo acá.
Los pastores pueden ayudarle a usted a descubrir su don y a ponerlo en práctica. Pero usted no es el que está llamado a sentarse en una banca o en una silla a esperar. He escuchado personas que dicen, es que no me toman en cuenta. Pero si usted no pone a disposición el don que Dios le ha dado, ¿cómo le van a tomar en cuenta? Es importante que entendamos que Dios nos ha dado dones a todos y que la responsabilidad nuestra es ponerlos al uso para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. La próxima vez vamos a revisar los dones, pero yo quiero que entremos ante esa lista de dones, entendiendo que Dios le ha dado un don a usted si usted está en la fe hoy, y que usted tiene que ponerlo en acción. Y que si usted no lo pone en acción, como vamos a ver la próxima semana, bueno, no la próxima semana, dentro de 15 días, si usted no lo pone en acción, Dios le va a demandar cuentas de ello. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Padre, gracias porque tú nos has dado dones, nos has dado estos regalos que vienen por tu gracia. Y Señor, por eso tú mereces honra y mereces gloria. Por eso tú has de ser alabado, exhortado y bendecido. Y Señor, esos dones que tú nos has dado son para ponerlos al servicio de los demás hermanos en la fe. Y Señor, te ruego, te suplico, que esta iglesia no sea un museo de cristianos, con un montón de herramientas que tienen un uso, pero no se están usando, sino nada más exhibiéndose. Te ruego, Señor, que más bien esta iglesia sea un lugar donde los dones son puestos en práctica, y donde tu nombre es exaltado. Ruego que así tu Espíritu Santo lo haga en nuestros corazones. Y ruego que entendamos las palabras de Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pongo en tus manos, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.